Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy, Señor, delante de ti para agradecerte, Señor, el enorme privilegio que nos das, el poder estar en este lugar, para que podamos aprender más de ti, más de tu palabra, para que podamos absorber, Señor, lo que tú tienes para nosotros este año, ya que este año es el año del reposo. Señor, te suplicamos, Señor, que nos hagas entrar en tu reposo, Señor, y que esta bendita palabra, Señor, que iba a ser expuesta, porque sabemos, Padre, que son tus palabras, Señor, que hoy va a ser expuesto, Señor, pues puede ser, Señor, como un rocío, Señor, en nuestro corazón, Señor, que se quede como clavos hincados, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, no solo se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, Señor, pero que también baje, Señor, a nuestras manos hasta nuestros pies. Te suplicamos, Señor, que tú desde ya tomes el control de este tiempo, tomes el control de los ambientes, Señor, y que para la exposición de tu palabra, Señor, puedas abrir el entendimiento, puedas abrir la mente y el corazón de cada uno de los que escuchan. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como ya pues tal vez ustedes han estado escuchando sobre los temas del apóstol en cuanto a la involución y evolución de los hijos, pues en esta tarde pues tocaremos uno de esos temas, pero vamos a ver sobre la involución de aquel que es hijo o fue hijo, pero que en lugar de evolucionar a llegar a ser hijo de Dios, es aquel que empieza a involucionar, amén. Y uno de los temas que es son los hijos de la ira. La ira es una involución a llegar a ser hijo de Dios, amén. Entonces, yo encontré aquí algunos significados en cuanto a la ira, y uno de ellos está en Wikipedia, que dice enfadado, enojo e indignación. Estas tres cosas están ligadas a la ira, amén. Dice que la ira, la rabia, el enojo o la furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Eso no me lo estoy inventando yo, usted puede buscarlo por Google, ¿va? Que casi lo sabe todo, amén. Entonces ahí usted ponga ahí en Wikipedia, ponga el significado de la ira y ahí le va a tirar el significado, amén. Pero también tengo otro concepto interesante en cuanto a qué piensan los psicólogos en cuanto a la ira. Se sabe que la ira es un sentimiento, es una emoción, pero ¿qué se piensa en cuanto a eso? Tengo aquí una nota interesante que me gustaría leérselos a ustedes. Dice que parece ser y parece interesante ver la estrecha relación que mantiene la ira con el dolor. Según Harris Mills en su artículo publicado por Psychology of Anger en el 2005, la ira es caracterizada como una segunda emoción. Eso fue lo que me llamó la atención, porque la ira dice que ellos la caracterizan como una segunda emoción, pero ¿por qué? Dice que una segunda emoción enmascarada por el dolor que el autor llama emoción sustituta. Esto es, la gente cambia su dolor por la ira. Para liberarse de algo que duele mucho, que no se soporta que no se soporta, y de esa manera se protege del sufrimiento, evitando así lidiar con los propios sentimientos. Dice que este tipo de ira es una manera de ocultar la realidad de la propia vulnerabilidad ante algo que nos hace sufrir. El autor también afirma que la ira crea. Eso es interesante porque la ira
crea, dice, un sentimiento de justicia. Por eso dice la Biblia que en la ira del hombre no puede aplicarse la justicia de Dios, amén. Pero dice que este sentimiento de ira crea un sentimiento de justicia y de poder como manera de protección, lo que hace alejarse de uno mismo y culpar a los demás. Es interesante, no sé si a usted les ha pasado eso, ¿verdad? Pero es interesante que cuando uno está enojado, debe de preguntarse, ¿por qué estoy enojado? Y tal vez muchos se enojan por nada, pero sería interesante que cuando uno esté enojado, preguntarse a sí mismo, a mí mismo, ¿por qué estás enojado? Entonces aquí es algo así como las personas que dice que cuando sienten ese sentimiento, dice que se alejan de ellos mismos y culpan a los demás. Es algo así como las personas que me han hecho daño, esas personas están equivocadas, el culpable es la causa o el otro y al producir dolor me tranquiliza saber que no tiene nada que ver conmigo. Ese es un pensamiento de una persona que está enojada, que tiene ira, pero dice aquí que la ira es producida por el dolor que le han causado a esa persona. Entonces, como cuando sienten dolor están vulnerables, ellos necesitan poner algo, ellos necesitan protegerse y lo primero que sacan es el sentimiento de ira. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos piensan que al sacar esa ira, ellos mismos piensan que se están protegiendo. Amén. Pero eso es lo que dicen los psicólogos. Ahora veamos qué dice la escritura en cuanto a la ira. Entonces, en Efesios 2:3, entrando ya pues un poquito al tema, en Efesios 2:3, lo tengo en la Reina Valera 60, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pongámosle ojo a esto. Dice, entre los cuales también todos nosotros, se está refiriendo a usted y a mí. Porque si usted se acuerda de dónde lo sacó el Señor, de una mala manera de vivir, de una vana manera de vivir. Entonces, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el punto es, ¿por qué se llegó a ser o por qué éramos por naturaleza hijos de ira? Por lo que dicen en las dos cosas anteriores, porque vivíamos para los deseos de la carne. Y obviamente porque se vive para los deseos, también se satisface los deseos de la carne. Y por lo tanto, al venir y desear y satisfacer, entonces éramos por naturaleza hijos de ira. Y ahora, si podemos ver entonces, ponerle la lupa más de cerca a este verso, donde dice, donde todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos. Esa palabra deseo, en el original 1939 es epitumia. Y epitumia significa, denota un intenso deseo de cualquier tipo. Y eso se nos ha enseñado en doctrina básica que se llama concupiscencia. Pero si seguimos leyendo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Esa palabra voluntad, en el original griego es el 2307, que es telema, y dice acá que denota todo aquello que se quiere. En pocas palabras, lo que yo quiero. Y sigue el verso y dice, y la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa palabra ira está en el original griego 3709, que es la palabra orge. Y originalmente dice que esta palabra significa originalmente cualquier impulso o deseo o disposición naturales
vino a significar ira, como la más intensa de todas las pasiones. Entonces, este término es usado para referirse tanto a la ira de los hombres como también se refiere a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque este sentimiento de orgue es el sentimiento más intenso que el hombre puede sentir. No sé si usted alguna vez ha estado enojado. Y usted dirá, sí. Y de casualidad usted cuando está enojado, usted no siente que se le calienta la cabeza, se le empieza a calentar todo como que fuera un volcán en erupción, ¿verdad? Empieza a hervir por dentro ese enojo, esa ira, esa indignación, esa furia. Entonces, este sentimiento es el más intenso a las que anteceden en las dos primeras. Este es el más intenso y el más dañino, y ya vamos a ver por qué. Entonces, en Gálatas 5:17, versos 19, 20 y 21, yo lo tengo en la versión Reina Valera 60, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ya vimos que en Efesios dice que nosotros en otro tiempo vivíamos para los deseos de la carne y los satisfacíamos. Amén. Entonces, pero ahora, ¿cuáles son esos deseos de la carne? Y dice Gálatas 5:17 al 21, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces usted puede ver que el espíritu y la carne se oponen, pelean. Y usted podrá pensar, ¿y cómo? Por ejemplo, cuando en su iglesia o cuando hay culto y está en su casa y hay mucho frío, entonces la carne dice, hay mucho frío, ¿para qué vas a salir? Mira, hay mucho frío, te puede dar fiebre, podés contraer alguna enfermedad, no, mejor aquí nos quedamos viendo al Señor de los cielos con una tacita de café, ¿verdad? Aquí está más bonito, pero el Espíritu dice, no, vayamos al culto porque necesito adorar al Señor, porque se necesita adorar al Señor. Y entonces hay una pelea y es cuando usted dice, ¿será que voy al culto? No. Y sé que desde hace 2 horas usted está pensando, ¿será que voy al culto? No. ¿Será que voy al culto? No. Ay, pero si voy, mucho frío y no hay transporte y me tengo que venir caminando y no tengo para el pasaje y pueden haber un montón de peros, pero el Espíritu Santo está dispuesto y dice, vayamos, porque el Señor te va a bendecir, porque el Señor te va a proveer, porque el Señor tiene cuidado de ti. El punto es, ¿quién es el que gana al final? Entonces ahí podemos deducir de quién es el que está más alimentado, si se alimenta más la carne o se alimenta más el espíritu, porque al quien se le alimente más, al final ese es el que va a ganar. Entonces por eso, pero dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, aquí está bien claro, que los bravos no heredan el reino de los cielos. En resumen, ¿verdad? ¿Para qué darle tanta vuelta, verdad? Sí, ahí está explicado. Y entonces alguien puede decir, pero entonces, ¿qué? ¿Es malo enojarse? No, no es malo. Efesios 6 dice que airados. O sea, está bien porque es un sentimiento. Incluso el Señor Jesús lo tuvo cuando él vio que habían convertido su casa como en una, en donde podían vender un montón de cosas. Y
Y él sintió celo y él sintió ira porque dijo, ¿cómo pueden convertir la casa del Señor en una cueva de ladrones? Entonces, está bien, pero dice, airados, pero no pequéis. Ese es la cláusula de poderse airar. O sea, yo sí me puedo enojar, pero no pecar. Entonces, aquí dice que entonces los bravos, los que son iracundos, son los que no heredan el reino de los cielos. Ahora, necesito ver entonces que dice el verso 17, porque el deseo de la carne, el deseo, si no se controla ese deseo, se convierte en obra. Y si no se controla esa obra de la carne, al final se convierte en un espíritu. Ay, como hermana, ¿cómo va a ser eso? Entonces alguien puede estar poseído. Espérense y les explico. Por ejemplo, los celos. Está bien, o sea, tener celos en una medida razonable, porque ¿quién no va a sentir celos de ver a su esposo con otra mujer? O sea, sí hay celos, pues. Pero el punto es, está bien, pero el punto es que cuando ya es una obra de la carne, entonces ya los celos traspasan. O sea, ya no es que solo esté hablando, sino que con el simple hecho de tal vez solo saludar o solo hablar, ya hay celos. Y no son celos buenos, porque eso ya son celos malos. Entonces pero el punto es, pero si no se llega a refrenar eso, si uno no se llega a ministrar eso, se vuelve un espíritu. ¿Cómo? Porque entonces ya el espíritu lo hace ver cosas donde no hay. No sé si ustedes han escuchado muchas prédicas del apóstol, pero él siempre dice, ¿verdad?, que cuando los dos van en el carro y él va manejando y porque está viendo las señales de tránsito y ya la esposa, ¿y a quién estás viendo? ¿Y por qué lo estás viendo? Y entonces, no, mi hija, si estoy viendo las señales, sí, pero yo, mira, ahí pasó una mujer y no pasó nada. Por eso es que esa obra, si no se refrena, se convierte en un espíritu. Y entonces es el espíritu que hace ver cosas donde no las hay. Incluso puede hacer discernir, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante e importante que uno no dé paso a las obras de la carne. Amén. Porque es interesante, ¿verdad? Entonces, porque dice que la mente puesta en la carne no puede agradar a Dios. Eso lo dice Romanos 8:8. La mente puesta en la carne, aunque quisiera agradar a Dios, no va a poder. ¿Por qué? Porque no tiene los pensamientos de Cristo. Porque los pensamientos los tiene en la carne y por lo tanto va a satisfacer las obras de su carne. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado entonces, porque si ya hay cosas que están fuera de límite, si ya veo yo cosas en mi vida, y no estoy hablando para que critiquemos al que está a la par, no, sino que estoy hablando para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, qué cosas hay en las cuales hay que abordar y ordenar en nuestra vida. Amén. Entonces, aquí tengo yo una pequeña gráfica. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo no refreno eso? ¿Qué pasa cuando yo sigo mi mismo deseo y satisfaciendo lo que yo quiero? El primer paso es deseo de la carne, hay deseo. El segundo paso es satisfacer ese deseo que yo siento, que yo pienso. Unidas esas dos engendran la ira. Y al final da a luz la venganza. Por eso les decía, si eso no se refrena, no se ministra, si eso no se lo damos al Señor y se lo exponemos, eso puede avanzar hasta llegar a una venganza. Tal vez alguien puede decir, ay hermana, o tal vez uno puede ver en las noticias diciendo, ay, cómo tuvo esas agallas para matar a su esposa, cómo tuvo esa sangre para poder matar a tal persona. Pero si vemos la antelación a eso, ¿qué fue lo que le llevó a hacer eso?
Tal vez alguien puede decir, no, hermana, yo no sería capaz de matar a nadie. Pero ahora preguntémonos, ¿de qué somos capaces cuando estamos enojados? ¿De qué soy capaz yo cuando estoy en ira? Porque la ira es la que ciega la mente, ciega todo, y entonces ya no hay razón para el hombre, y entonces hace lo que hace, y cuando ya lo hace, como que entra en sí y dice, ay, ¿cómo pude hacerlo? Pero es por eso mismo, porque está en su ira. Por eso es importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y podamos pensar, ¿de qué manera me enojo? ¿Será que cuando yo me enojo hiero a los demás? Y tal vez alguien dice, no, hermana, yo pues es que sí me enojo, pero tampoco no le pego. Posiblemente no, pero el punto es, ¿qué palabras usamos cuando estamos enojados? Porque alguien puede decir, hermano, pero es que yo no lo toqué. Sí, es cierto, pero tus palabras fueron las que hirieron el corazón. No sé si es dicho, pero dice, es más vale mejor una bofetada que ¿cómo se llama? Que mejor que le hubiera pues maldecido o algo así, o que lo hubiera herido con sus palabras. Las palabras dichas ya no se pueden volver a recoger otra vez. Ya lo dicho, dicho está. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque entonces dice acá que de manera que podría decirse que los hijos de la ira son el resultado de un proceso involutivo que empieza a convivir conforme a los deseos de la carne, continúa con satisfacer los deseos de la carne y de la mente y termina engendrando la ira, que a su vez da como resultado la venganza. Entonces pongámosle mucho ojo a esto, porque entonces aquí entra en juego lo que es el carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Es pura pasita? No, ¿es paz? O por cualquier cosa nos encendemos, como lo que decía nuestro apóstol, ¿va? Que tenemos la mecha adentro. Ni bien, encendido, ya explotó. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué antecede a la ira? Cuando alguien está enojado, hay que preguntar, ¿por qué está enojado? Entonces, en 1 Samuel 18:5, yo lo tengo en la versión Jerusalén, tercera edición, 18:5 al 9. No, perdón, 18:7 al 9. 1 Samuel, capítulo 18, verso 7 al 9, y dice, las mujeres danzando cantaban a coro, Saúl mató a sus millares y David a sus miriadas. Irritándose mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía, dan miriadas a David y a mí millares, solo le falta ser rey. El verso 9 dice, y desde aquel día en adelante miraba a Saúl a David con ojos de envidia. Y ahí hay un elemento importante que antecede a la ira, que es la envidia. Es más fácil decir, mira por qué estás enojada, porque la que está allá me hizo una injusticia, porque me hirieron, porque me gritaron, porque me ofendieron. Pero muy poco, y yo no sé si usted ha escuchado, pero muy pocos podrían decir, estoy enojada porque tengo envidia de esa persona, porque a ella le dieron el puesto y a mí no me lo dieron, y yo que tengo años de estar aquí y ahora ella gana más y yo sigo ganando el mismo sueldo. Entonces podría decirse, esa es una injusticia, pero ¿qué tal si escarbamos más allá de nuestro corazón y decimos, ¿no será que hay envidia? ¿Hay celo? Ay, no, hermano, ¿cómo va a hacer eso? No, si usted viera, es una injusticia.
Entonces, me acuerdo de aquella parábola de cuando aquel que salió a reclutar a los trabajadores a la 1 de la tarde, en la mañana, y a los que reclutó hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero él ya había, mira, vas a venir a trabajar a mi viña por una moneda, por un ciclo o por algo. Y sí dijeron todos, a la hora de la paga, él le pagó igual a todos, al que había entrado en la mañana, al que había entrado a mediodía, al que había entrado en la tarde y al que había entrado en la última hora. Y los que habían entrado en la mañana empezaron a reclamar y dijeron, pero ¿por qué tú le pagas al que acaba de entrar hace como media hora, le pagas lo mismo que a nosotros? Entonces, yo puedo ver que ellos, entre comillas, es una injusticia. Pero si podemos examinar más allá, ellos tenían envidia, un celo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser eso que me van a pagar igual a mí, que tengo como unos 8,000 años de estar en el trabajo? ¿Y cómo es eso que le van a pagar más a otra persona que acaba de entrar, que tiene una semana de entrar? Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Porque dice que él estaba bien, él venía, aceptaba a David, amaba a David, pero nomás él escuchó que las mujeres empezaron a decir, David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, él se enojó. Eso le causó envidia, porque dijo, yo soy el rey, él apenas es un soldado, pero yo soy el rey. Y entonces desde aquel día, dice que lo vio con envidia. Si usted lee más adelante los versos, dice que al siguiente dice que vino sobre él un espíritu malo de parte de Dios para que lo atormentara. Y desde ese día entonces Saúl intentó matar a David. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿alguna vez nosotros hemos sentido envidia? Tal vez envidia económica, del por qué a aquel hermano le va bien, tiene carro, tiene moto, y yo apenas ni siquiera una patineta. Tal vez una envidia ministerial, la gran, pero si yo ya llevo aquí tiempo y yo que quisiera ser diácono y no me ponen, quisiera discipular y no me ponen, y cómo es eso que aquel acaba de entrar, tiene apenas 6 meses y ya la están poniendo a discipular. O tal vez una envidia espiritual, ¿va? La Señor, yo quiero profetizar, yo quiero hacer eso, y esa persona que apenas acaba de aceptar y habla en lenguas, ya profetiza, y yo que estoy aquí ya tengo 3 años y nada que ver. Entonces, debemos de examinarnos a nosotros mismos. Ahora, aquí vemos de entre los conceptos que yo investigué en cuanto a la ira, dice que hay una ira explosiva, hay una ira implosiva, pero también hay una ira asertiva. Y la ira implosiva, la ira explosiva, la vamos a ver en 2 Samuel 13:22. Yo la tengo en la versión El Peregrino y dice, la que vimos en 1 Samuel 18 era una ira explosiva, porque era Saúl airándose, enfureciéndose en el mismo momento. Y todos sabían que Saúl quería matar a David. Esa es una ira explosiva, él explotó. Pero ahora vamos a ver una ira implosiva, y es aquella que no explotan en el momento, pero que por dentro se están mordiendo, que a la apariencia todo está bien, nada está pasando, pero por dentro están que no se aguantan ellos mismos. Porque en 2 Samuel 13:22 en la versión del Peregrino dice, Absalón no dirigió una palabra ni buena ni mala a Amnón, pero le guardó rencor por haber violado a su hermana Tamar. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué Absalón mató a Amnón? Porque había violado a su hermana. Pero nada de eso hubiera sucedido si su padre, el rey, hubiera hecho algo. Pero él no hizo nada. Y entonces esta ira vino
a causa de una injusticia que le hicieron a la hermana de Absalón. Y aunque en el momento él dijo, incluso le dijo a ella, guarda silencio, tranquila, que yo me voy a encargar. Y él no hizo gran cosa, sino que él se cayó. Hizo como que nada estuviera pasando, pero por dentro él estaba planeando no solo matar a su hermano, sino que también destronar a su propio padre. Y dice en 2 Samuel 18:9, en la versión Las Américas, que entonces y Absalón se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo. Y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Ese fue el fin de Absalón, de su ira. Pero, ¿sabe algo? Que lo que dicen un diccionario, que es más dañina una ira implosiva que una ira explosiva, porque al menos la explosiva se manifiesta en el ratito, pero la implosiva la va guardando hasta que se hace una bomba de tiempo. Y como dicen, la gota que derramó el vaso y explota. Y esa es la más dañina de todas. Y eso fue lo que hizo Absalón. Y alguien podría decir, hermana, yo creo que me identifico. Y si alguien se identifica, créame que a veces las injusticias, las tristezas, el menosprecio, las ofensas, todas esas cosas hacen a que el hombre guarde rencor y guarde ira. Pero ahora yo me pongo a pensar en un personaje que era David, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por su padre, menospreciado por su padre espiritual que era Saúl, perseguido por su propio hijo. Pero al final, él terminó siendo dulce. Y la pregunta es, ¿por qué él no se amargó? ¿Por qué él no guardó rencor como lo hizo Absalón? ¿Por qué él no se enfureció? Porque si usted ve en los salmos, siempre cuando le pasaba algo, en lugar de renegar, él cantaba, él adoraba. Y dice el Salmos 3:1, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. ¿Qué era lo que hacía David? Cualquier cosa, siempre iba al Señor. Pero no a pedir para que lo mataran, no, para que tuviera misericordia. Incluso en el Salmo 51:1, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. O sea, él no dijo a Señor, por tu culpa, no, él reconoció que había pecado. Pero aún así, él vino y pidió perdón, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que no guardemos rencor, para que no se guarde amargura? Es alabar y adorar al Señor y reconocer nuestros errores. Es bien difícil reconocer que yo tengo la culpa, reconocer que yo soy la culpable. Eso es bien difícil. Es más fácil echarle la culpa a los demás y no echarme la culpa a mí misma. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, y si queremos evolucionar a llegar a ser hijos y no involucionar a ser hijos de ira, tenemos que evolucionar. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él sea que nos ayude, y que pues seamos como David. Si hay alguien que ha sufrido alguna injusticia, alguien que ha sufrido una ofensa, que lo han engañado, lo han traicionado, no sé, hay tristeza de cualquier índole, hoy le dice el Señor que no se preocupe, porque como este es año de reposo, que el Señor lo va a hacer reposar de sus enemigos. Amén. Amado Señor que estás en el cielo, que estás en todo lugar, muchas gracias por tu palabra, porque nos haces ver, Señor, de las cosas, Señor, en las cuales nosotros estamos pues tal vez mal. Tú, Señor, revelas aquellas áreas en las cuales tenemos que ordenar, Señor. Y creo que esta es una de las áreas en las cuales, Señor, a todos nos afecta, Señor. Yo te suplico, Señor,
que nos ayudes, Padre, que ayudes, Señor, a tener dominio propio, Señor, del carácter que tenemos, que esa ira se transforme en paz, que, Señor, en lugar de ser un hijo de ira, pueda, Señor, a evolucionar a ser un hijo de paz, porque es la paz, Señor, en donde está el reposo. En el reposo hay paz, en el reposo hay felicidad, en el reposo, Señor, podemos, Señor, pues descansar de todo aquello que nos agobia, Señor, al día a día. Pero hoy, Señor, gracias porque así como David, Padre, tú sabes que su vida fue dura, fue difícil, pero que él nunca, Señor, se amargó, nunca guardó rencor, nunca guardó amargura, nunca guardó ira, Señor, sino que al contrario, él pedía perdón, él pedía misericordia, él pedía por otros, Señor. Ayúdanos a no guardar rencor, a no guardar ira, a no guardar amargura. Y si hay dolor, Padre, que ese dolor, en lugar de transformarse en ira, se transforme, Señor, como dice tu palabra, que ese lamento se transforme en danza, que se transforme en alegría, que se transforme en gozo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia, fiel y verdadera.